Bienvenido a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Mi nombre es Juan López y en el día de hoy vamos a acabar el diorama de la BMW R75. Para ello comenzaremos colocando o construyendo mejor la escena. Seguiremos colocando los personajes que están en dicha escena para acabar haciendo efectos, pues los efectos de barro, efectos de envejecimiento y en fin, todo lo que un diorama conlleva. Y como siempre digo, sin más rollo, vamos al lío. Comenzamos cortando un bloque de poliestireno en el tamaño que necesitamos, en este caso 10×10. Como el mío es muy pequeño, muy poco, ¿cómo diría? Tiene poca elevación y voy a hacer un talud, pues necesito otro para hacer precisamente esa elevación del terreno. Con lo cual, sobre dos que están cortados, pues con un lápiz voy dibujando el talud que quiero recortar. Y con esta herramienta de corte en caliente, pues voy cortando poco a poco esas marcas que he hecho del lápiz. ¿Vale? Esta herramienta de alambre de corte de foam, de poliestireno, con un alambre caliente es nueva en el canal, ¿vale? La compré hace poco y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho su resultado. Por abajo os dejaré el enlace en la descripción para que le echéis un ojo. No es cara, vale 14 o 15 euros o una cosa así, ¿vale? Esta es un poco más porque tiene 4 o 5 accesorios. Lo dicho, si queréis también un review de esta herramienta con todos sus accesorios, dejádmelo en los comentarios. Pero hace unos cortes brutales. Hace unos cortes brutales, como podéis ver ahora. Perfecto. Y esto antes costaba mucho hacerlo con el cúter. ¿De acuerdo? Así que puede ser que merezca la pena. Bien, una vez que tengo el corte hecho, pues lo voy posicionando en su sitio para que me haga el talud, la base del talud, ¿de acuerdo? Y con cola blanca, pues lo voy pegando y dejándolo que se seque para tener la estructura de mi escena ya premontada. Ahí le aplico un poco de cola blanca y como veis ya tengo más o menos el escenario en 3D, por así decirlo. Una vez seco, presento la moto ya que esta va a ser la parte central del diorama y hago más o menos unas marcas pues para que me marquen, como su propio nombre indica, el otro lado del camino. Una vez que tengo hechas estas mediciones, me doy cuenta que el talud me es demasiado grande, ¿vale? Porque lo he puesto en relación a la moto y veo que es demasiado grande. Pues con lo cual lo voy a cortar, voy a volver a coger la herramienta y lo voy a cortar por la mitad para hacer un talud más pequeño, porque si no me quedaría excesivamente grande y se saldría de la escena que yo quiero hacer, con lo cual pues no me vale. Así que la voy cortando poco a poco, como veis corta como la mantequilla, es una pasada, y así pues voy consiguiendo la forma que necesito, ni más ni menos. Ahí veis que al final del talud pues hago un pequeño desnivel, corto otro aquí para esquina para redondear, perdón, los bordes de dicho talud. Y para todo ello, pues la herramienta esta va divina. Para la construcción de la base vamos a usar arcilla, ¿vale? Podemos usar arcilla, podemos usar escayola y en fin, pero bueno, yo creo que la base es la misma, ¿eh? O sea, la arcilla y la escayola, el tratamiento es exactamente igual. Yo tenía este bote de arcilla por ahí, este paquete de arcilla por ahí y digo, bueno, pues vamos a gastarlo. Ya en el próximo diorama, pues lo haremos con escayola para que veáis que es exactamente lo mismo. Una peculiaridad de la arcilla, pues quizá pues que hay que amasarla, ¿vale? La escayola no. Pero la arcilla sí hay que amasarla para que coja una textura y una humedad, ¿vale? Que nos permita trabajar con ella. Así, poco a poco, pues la vamos amasando, la vamos moldeando para que podamos ahora hacer una capa con la que vamos a hacer la base de nuestro diorama. Una vez que la tenemos lo suficientemente amasada y humedecida, pues comenzamos a colocarla. Para ello vamos a aplicar una base, valga la redundancia, no hago nada más que decir base, ¿vale? De cola blanca diluida en agua. Esto nos va a hacer que la arcilla se pegue mejor, ¿vale? Y además nos va a evitar que la arcilla se quiebre, cuando se seque se raje. Así que una base generosa de cola blanca, la diluís un poquitín en agua porque si no tenéis que echar un mogollón, pero bueno, ahí la ponéis y cubrís toda la base.
Una vez que tenemos la capa esa de cola blanca, pues vamos añadiendo trocitos, como diría, como pegotillos, o como, como, sí, como bolitas de arcilla, que las vamos extendiendo y así, perdón, hacemos la base. ¿De acuerdo? Ya que si añadimos el pegote entero nos va a costar mucho moldearlo y puede ser que dañemos el poliestireno que tenemos debajo. Así que vamos añadiendo pegotitos de arcilla, siempre con las manos muy humedecidas y la arcilla muy humedecida, y poco a poco vamos cubriendo toda la base de la cena del diorama. El grosor de esta capa de arcilla va a depender de lo que vayáis a poner encima, ¿de acuerdo? En mi caso, como va un terreno embarrado, pues la capa de arcilla no tiene que ser excesivamente gruesa, ¿de acuerdo? Si no vais a poner barro, vais a poner, en fin, por ejemplo, algo un poco más fino, pues yo que sé, un camino de un desierto, unos adoquines, en fin, lo que sea, pues tendréis que poner una capa un pelín más gorda, ya que tendréis que tallarla o tendréis que hacer cualquier modificación y os vais a llegar al momento al foam, ¿vale? Pero como ya os digo, en mi caso va una capa de barro, con lo cual aquí hay que poner una capita que no sea muy fina para que no se parta, pero que tampoco es necesario que sea excesivamente gorda. Cubrimos también la parte del talud y vamos realizando todos los bordes hasta llegar a cubrirlo completamente. Tened en cuenta que aquí no solo estamos colocando ya la capa base, por así decirlo, aquí ya estamos modelando el diorama, con lo cual, cuando acabemos de cubrirlo, pues con las manos humedecidas y los dedos humedecidos, pues haremos los resaltes o los accidentes del camino que queramos. En este caso, yo voy a hacer la carretera principal, ¿vale? Que es la parte central del diorama. El talud se queda un poco más ahí como más en agreste o no sé cómo decirlo, como más salvaje. Y la parte de la izquierda que ocupa la carretera, pues también. La carretera más lisita y el resto, pues como más, sí, como más salvaje. Una vez que lo tenemos ya liquidado, pues con una herramienta de modelado de arcilla para cortar la arcilla, pues vamos cortando los sobrantes para que quede todo a ras del diorama, ¿vale? A ras de la base del diorama, perdón, la base de poliestireno. Durante este proceso, si vemos que hemos tenido algún problema o que se nos ha caído algún trocito o lo que sea, pues podemos retocarlo. Recordad que seguimos con la arcilla húmeda, ¿vale? No estamos haciendo ya cuando se seca, sino todo esto es con la arcilla muy húmeda, la arcilla y nuestras manos. Una vez que tenemos ya la arcilla, toda la base lista, por así decirlo, y antes de que la arcilla se seque, esto sigue siendo importantísimo, aplicamos una capa de cola blanca otra vez. Teníamos una por debajo, pues ahora vamos a aplicar una por encima. Esto nos va a ayudar a que la arcilla coja elasticidad y, como digo, cuando fragüe, cuando se seque, no se quiebre, ¿vale? No se raje. Y ya te digo, si usáis arcilla o usáis yeso, tendréis que hacer esto para evitar que se os rompa. No preocuparos si, pues como veis, se os ve la arcilla, perdón, la cola blanca, ¿vale? La cola blanca en cuanto se seque, ¿de acuerdo? Se vuelve transparente. Así que por eso no hay ningún problema. Y ya que estamos, pues vamos a colocar las piedras que nos van a formar parte de ese talud. Bien, estas piedras hay gente que usa piedras artificiales o piedras sintéticas, en fin, yo vivo en el campo, con lo cual a mí me resulta mucho más fácil que cuando salgo a pasear con la perra o cuando salgo, yo qué sé, a dar una vuelta por ahí, pues voy cogiendo piedrecitas, voy viendo las piedras, voy viendo de distintos tamaños, de distintas formas, de distintos colores que me pueden acercar o hacer falta para dioramas, para maquetas, para trabajo, para lo que sea, y voy poniendo con un botecito y las voy trayendo. Y así pues hago mis piedras, ¿vale? Son piedras naturales y yo creo que el resultado es el mejor. O sea, por mucho que una piedra artificial funcione, como una piedra natural, no hay nada. Y luego le añadiremos efectos para resaltar su color natural, que es lo importante, el color natural de las piedras. Así que bueno, pues poco a poco pues vamos colocando las piedras, vamos añadiendo cola blanca en cantidad, ¿vale? Para que las piedras se peguen y no se suelten. Además, como la arcilla sigue estando blanda, pues los vamos hincando
Y poquito a poco, pues como veis, vamos haciendo nuestro pequeño talud de piedras. Y esta es la base de la escena. Ya hemos hecho el talud de piedra, hemos salpiqueteado alguna piedra por ahí y hemos dejado ahora sí que todo seque. ¿Vale? Y como podéis comprobar, pues no se ha rajado y está perfecto. ¿Vale? Teniendo en cuenta que, como digo, esto lo voy a tapar. Para la realización del barro vamos a usar este producto de acá, ¿vale? Que yo lo he probado ya alguna vez y es una verdadera maravilla. Hace un barro, quizá el barro demasiado oscuro, ¿no? Pero bueno, hace un barro brutal. No he encontrado nada mejor que este producto, ¿de acuerdo? No es excesivamente, no es barato, pero bueno, tampoco es caro y salen para ahí, hay para mucho, hay para bastantes trabajos. Esto es una especie de pasta que podemos aplicarla de dos maneras. Más diluida, ¿vale? Es pasta acrílica, o sea, se elimina con agua. Y podemos usarla pues a tipo como si estuviéramos pintando. De hecho, al final del diorama daremos algunos retoques. O tiene también una especie de tropezones, como si fuera tierra a tierra, ¿vale? Una serie de pigmentos, en fin, lo que sea. Y esto nos da la opción de añadir textura, de añadir volumen sobre nuestro barro, lo cual, como veis, da un efecto brutal. Hasta tal punto que en función de la cantidad que echemos, como digo, podemos hacer volúmenes, ¿vale? Pues me va a permitir hacer los surcos o las rodadas de la propia moto en la carretera. En la carretera, incluso las huellas del tío, etcétera, etcétera. Como digo, es una pasada. Una vez que tenemos ya todo cubierto y mientras se seca un poquitín el producto sobre la carretera, vamos a ir con el pincelito y sobre el mismo producto, como veis, marcando pues las zonas que se me han quedado sin acabar de cubrir, ¿de acuerdo? Y podemos aquí en este caso podemos usarlo prácticamente como si estuviésemos pintando, ¿vale? Todo esto pues ya me permite cubrirlo entero y además para manipularlo voy a tener que dejarlo que se seque un poco, ¿de acuerdo? Normalmente con 20 minutos hay bastante, ¿vale? En función del calor que haga, pues de la humedad, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis que dejarlo porque así no sale. Entonces tenéis que dejarlo que seque un poco. Y una vez que esté un poco seco, pues ya tendrá la suficiente consistencia como para marcar la carretera. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues ya con el pincelito pues vamos marcando un poco pues lo que sería pues la carretera inicial. ¿De acuerdo? Como vamos a añadir varios elementos, simplemente ahora pues tenemos que marcar para que tengamos una idea de por dónde van a ir los tiros, ya vamos marcando un poco las rodadas, vamos completando todos los fallos, todos los perfiles o todo lo que queramos necesitar o resaltar en nuestra carretera, ¿vale? Y sobre esta primera capita que le estamos dando, pues ya vamos marcando lo que va a ser la base de la carretera de nuestro diorama. Como veis, es bastante fácil, pero tenemos que dejarlo que seque un poco para que coja consistencia, coja textura y eso pues nos permita hacer esas rodadas. Una vez que ya tenemos eso hecho, pues con una esponjita pues le vamos marcando un poquitín pues para eliminar los trazos del pincel, ¿vale? Sin más. Dejamos que seque otro poquitín más para ahora con la ayuda de la moto hacer las rodadas que va a hacer la propia moto, ¿de acuerdo? Pues entonces la ponemos, hacemos ahí, veis que ya va haciendo su pequeña rodada y dejamos la moto en su posición final, ¿de acuerdo? Si no os ha quedado bien a la primera, pues podéis darle otro poquitín hasta que marque perfectamente las dos ruedas de atrás y la de adelante que va o debería ir, puesto que es una carretera recta, por el mismo sitio que va la de atrás. Con lo cual, pues ya está. Le pasáis 2 o 3 veces hasta que tengáis la rodada lista. Una vez seco, vemos que es bastante oscuro, ¿de acuerdo? Así que ahora, pues le vamos a dar unos tonos de verde, ¿vale? En este caso, un verde oliva amarillo de Vallejo y un verde un poco más oscuro, pues para empezar a darle diferentes tonalidades cromáticas pues sobre todo no al barro en sí, porque el barro ya lo daremos después, sino a los bordes del camino, al talud y al otro borde del camino, ¿de acuerdo? Entonces, pues cogemos nuestro aerógrafo y le vamos dando unos tonos, unos toquecicos de aerosol, de aerógrafo, perdón,
y le vamos dando tonos suaves, disimulados. No hay que ser excesivamente explícito, ¿de acuerdo? Es mejor quedarte corto y dar 3 pasadas a pasarte de rosca y tener que volver a darle otra capa de barro encima. Así que, pues con cuidadico, con suavidad, pues vamos donde va a ir la hierba, pues le vamos dando distintos tonos de verde para que nuestro diorama coja riqueza cromática. Para la realización de la barrera, ¿vale? Del checkpoint, vamos a recoger, pues yo en este caso, pues dos listoncitos que me han sobrado de recortes del Endeavor. Cortaremos 4 para las patas y 2 para la barrera. Uno largo para la barrera en sí y otro que nos hará del típico contrapeso que tienen todas las barreras móviles, ¿vale? Las barreras móviles. Para su montaje, pues usamos simplemente cola blanca. Vamos haciendo las 2 patas y la barrera con sus 2 contrapesos. Quedando esta, pues más o menos así, a falta de pintarla. Las patas las vamos a pintar del gris alemán de Tamiya, ¿vale? Del XF63. Y la barrera la pintaremos del gris alemán de Tamiya y de blanco mate, ¿de acuerdo? Así que poco a poco, pues nada, sacamos la pinturita y vamos pintando las patas, ¿de acuerdo? Esto no tiene tampoco más historia. Una vez que tenemos las patas, pues pintamos la barrera entera de blanco, para que una vez seca podamos encintarla y así pintar la parte gris de la barrera, ¿de acuerdo? Pintamos la parte gris y luego quitaremos la cinta y listo. Usaremos el mismo gris alemán de Tamiya y como tenemos, la barrera encintada, pues en cuanto quitemos las cintas, pues nos quedarán las distintas separaciones perfectas. Ya tenemos todos los elementos que necesitamos para el diorama, solo me queda colocarlos, ¿vale? Voy a colocar los 2 arbolitos que van en el diorama, pero como ya tengo arcilla, tengo la base de barro, etcétera, pues necesito realizar una serie de orificios para que estos puedan entrar, porque si no, no van a entrar y con solo la cola queda pues regular nada más. Así que cojo un taladrín de estos de modelismo y voy preparando los orificios donde voy a colocar los distintos elementos del diorama. En la barrera necesito además que sea basculante, ¿vale? Para que la barrera suba y baje. No la voy a poner abierta, pero sí va a estar un poco inclinada. Entonces, pues con una broca todavía más pequeña, realizo un orificio pasante que me va a coger la pata de la barrera y la barrera en sí. Y por ahí, con unos alfileres de estos que hay para los que usamos para modelismo naval para fijar las tracas, ¿vale? Pues lo meto, lo inserto y ese mismo alfiler me va a hacer de tetón de tetón para que la barrera pueda bascular sobre ella, ¿de acuerdo? La pelota que hay ahí, pues con unos alicates la cortamos y ya está. De la misma manera que antes, realizamos pequeños orificios tanto en el barro como en la escayola para usar esos mismos alfileres para clavar la barrera en su sitio. Una vez que tenemos ya la barrera colocada, pues con cola blanca afianzamos pues su posición sobre el diorama. De la misma manera que hemos hecho con la barrera, pues vamos a hacer con los distintos soldaditos, ¿vale? Hacemos un pequeño taladro en la base, en una bota, por ejemplo, para atravesar un alfiler de estos y estos queden fijados a el diorama de una manera mucho más fácil y no tenga que estar yo preocupándome mientras la cola se seca o no se seca o, en fin, o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que un taladrín, hacemos un agujero y fijamos un alfiler, como podéis ver ahí, ¿de acuerdo? Y ese mismo alfiler, con el taladro que hemos hecho en el diorama, o si hay poco barro, en este caso podréis clavarlo directamente, pues ponemos el soldadito en su sitio. De la misma manera, pues colocamos el resto de los elementos humanos del diorama. Y de la misma manera que antes, pues afianzamos esa unión con cola de carpintero, sin más. Una vez que tenemos la parte humana del diorama, por así decirlo, puesta, ¿vale? Pues vamos a pasar a realizar la parte vegetal. Para ello, simplemente extendemos una base de cola blanca diluida en agua. Aquí sí tiene que estar bastante diluida porque si no quedan pegotes y cosas así. Por las zonas donde vamos a añadir o vamos a poner una base de hierba.
Para ello yo voy a usar una combinación de dos tonalidades, una verde un poco más clara de Army Painter y otra pues que es una verde más pajiza, más oscura, más como hierba seca, que es de Nock. ¿Vale? Abajo en la descripción os dejaré los enlaces para que lo veáis. ¿Esto qué me va a hacer? Pues que la misma hierba, perdón, sí, la misma hierba, pues me tenga distintos tonos, distintas tonalidades, porque no toda va a estar seca y no toda va a estar verde. Disculpad por la mano, pero es que ya no sé por dónde voy a poner la cámara para que lo veáis correctamente. ¿Vale? A ver si en próximos vídeos me busco otro sitio o no, en fin, no sé, no sé. En fin, ya veré cómo lo hago para que podáis verlo con más detalle. Pues bueno, como os digo, ¿veis? Echamos ahí como si estuviésemos espolvoreando orégano sobre unos macarrones y vamos echando y vamos manchando pues en los sitios donde creamos que tiene que haber pues nuestras pequeñas hierbas. Una vez que ya hemos puesto la hierba, pues en los orificios que teníamos y con un poquito de cola blanca, pues colocamos los dos arbolitos. En este caso también son naturales. ¿Qué ventajas tiene el hacerlos naturales? Pues que los podemos tunear, por así decirlo, con mayor facilidad y el resultado es más real. ¿Qué inconvenientes? No coged naturales con hojas, ¿de acuerdo? Porque se cae la hoja y al final el diorama se seca. En este caso no es un árbol, es una especie de romero salvaje, ¿de acuerdo? Y ese, aunque veáis que tiene hojas, ese no se le caen, ¿vale? Luego lo barnizaremos y las hojas no llegan a caerse aunque se sequen y no pierden el color. Pero ya os digo, esto no suele pasar con casi ninguna planta natural. Completamos la escena con distintas matojos, por así decirlo, ¿vale? De distinto tamaño, también son de Army Painter. Os dejaré abajo pues abajo en la descripción os dejaré los enlaces también para que lo podáis ver. El resultado es muy bueno, ¿eh? El resultado a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Le ponemos un poquito de cola blanca y como veis lleva una pegatinita, ¿vale? Que no es realmente una pegatina, es simplemente una base de plástico para que puedas colocarle la cola blanca. Y lo ponéis pues cada uno en su sitio. Para el mismo efecto y para darle, como ha dicho, más diversidad pues de volúmenes y de colores y de distintas especies, pues he cogido estas flores también de Army Painter que no solo me van a dar un color distinto, un amarillo, sino que además, al ser flores, pues me dan también otro volumen y otra tonalidad, a, además de las verdes que ya tengo, ¿de acuerdo? No vamos a hacer, esto es un diorama para principiantes, para principiantes, ¿de acuerdo? No vamos a hacer efectos de aerógrafo sobre la hierba, ni vamos a hacer nada de esto. Esto es para que veáis que con tres tonterías y un poco de imaginación se puede conseguir un resultado, yo creo que realmente bastante bueno. Así que ya en próximos dioramas pues ya haremos efectos sobre la misma hierba, le cambiaremos los colores, haremos incluso hierba artificial para que veáis que tampoco hay que comprarlo todo. Pero bueno, como os digo, este es el primer diorama que hacemos en el canal y queremos que pueda hacerlo cualquiera, ¿de acuerdo? Y no haya que complicarse la vida ni ser demasiado pro para poder tirarte el pegote de que te ha salido una cosa chula chula. Continuamos poniendo pequeñas plantas y pequeños efectos de hierba pues en la base de las piedras, en la base de la barrera, que es normalmente pues donde suele acumularse este tipo de vegetación, pues la vamos poniendo. Y en la base del talud, que originalmente estaría fuera de la carretera, pues también hacemos un poquito de una base de hierba, pues para que se vea precisamente dónde acaba la carretera y dónde empieza el talud. No os preocupéis si os sobra, puesto que cuando se seque la cola de carpintero, pues volcaremos o le daremos la vuelta al diorama y todo el exceso de hierba se caerá y la guardaremos para futuros dioramas. Repetimos la operación en el otro borde del camino y ya tenemos prácticamente esto medio preparado para darle los últimos efectos. Ahora que ya tenemos esto listo, vamos a hacer una cosa que a mí particularmente no me gusta y que la voy a hacer solo en este diorama, ¿vale? Que es pintar los filos de negro, ¿de acuerdo? A mí me gusta bastante más ponerle los filos de madera y lo haremos en los próximos dioramas, serán todos de madera. Pero bueno, habíamos dicho que esto era una cosa fácil y como para principiante
Y esto es un resultado que, si bien, como digo, a mí no me gusta, el resultado es bastante pintón. ¿De acuerdo? Pues ya está. Pues con negro mate de tamilla, pues simplemente vamos pintando el filo pues para que no se vea el foam en negro, en marrón, en fin, en el color que os dé la gana. ¿De acuerdo? Y ya está. Poco a poco lo vamos pintando y liquidamos. Bien, ya solo nos queda pues repasar la parte central del diorama, que para mí es la carretera. Aquí, con el mismo pigmento de acá, pues vamos a ir repasando pues los efectos de barro que queramos hacer. Pues por ejemplo, mirad, marcamos ahí, remarcamos la rodada de la moto, enterramos un poco las ruedas de la moto en barro, las botas de los soldados, en fin, para que esto coja ya textura y volumen definitivo y ya parezca pues que realmente no es que la moto la he puesto encima como realmente la he puesto, sino que la moto va embarrada y va dejando la rodada y va dejando, en fin, pues todas las marcas que van dejando en el barro. Una vez que tenemos ya el barro hecho, vamos a darle charcos, vamos a hacer pequeños charcos y vamos a darle distintos tonos al barro para que no tenga el mismo color marrón ese que tiene, ¿vale? Para eso, pues yo voy a coger este verde claro, el verde claro OTAN de Vallejo, un oliva amarillento, también de Vallejo, y a esta mezcla de dos verdes, ¿vale? Le vamos a dar unos tonos como, no es ocre, sería un beige, sí, un beige, una cosa así, es un color tierra, ¿vale? También de Vallejo, y para eso vamos a usar el marfil, lo diré, el marfil, el tierra marfil, ¿vale? También de Vallejo. Con eso vamos a conseguir crear una serie de tonos que le vamos a aplicar al mismo barro, ¿de acuerdo? Así que en el cacillo, pues lo ponemos, lo vamos mezclando y le vamos a añadir este efecto charcos de acá también, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar la opción de barro, ¿vale? Como veis, tiene un color verdoso, pero ese color verdoso en un barro tan oscuro no se ve, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues usamos un poquitín del verde del color original, ¿vale? Que nos va a servir de base y además vamos a usar ese verde con el efecto barro de acá que nos va a dar unos ciertos tonos de barro, ¿vale? Tonos verdosos, tonos más amarillentos y nos va a crear pues distintas opciones dentro del diorama. Vamos a empezar por las ruedas para que veáis cómo se aplica y esto al final es la imaginación de cada uno, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la rodada, bien, y en la rodada vamos a aplicar una primera base del producto sin colorear, ¿de acuerdo? Ahí vais viendo el efecto agua y vamos a añadir, pues en fin, pues según la profundidad o el charco o como queráis. Y sobre esa base añadiremos color o no en función del resultado. Si os gusta, añadiremos más color. Si os gusta menos o es más claro, pues añadiremos un poquitín de menos color. Ya os digo que como siempre, menos es más y empezar poquito a poco porque si no puede ser que os toque volver a repintarlo. Añadimos distintos charcos pues, por todas las zonas del diorama de la carretera que creemos que deberían estar encharcadas. En este caso, pues las zonas donde hay pues una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta, como una especie de hoyo, ¿vale? Porque sería donde se acumularía el agua, ¿de acuerdo? Y ya creamos con eso el charco. ¿Veis? Ahí ya le doy un poco de tono y luego lo diluiré con el mismo efecto de agua, porque además ese efecto de agua, aparte de hacer el charco como tal, lo que me va a hacer también es crearme la sensación de que está mojada. Si yo, en vez de dejarlo que se acumule como he hecho en las rodadas, lo extiendo, cuando se seca da la sensación o da como diría, la apariencia de que está toda la carretera mojada. Como veis ahora el barro se ve seco. Cuando se seque se verá mojado. Y bueno amigos, este es el resultado final, ¿vale? Veis que la carretera ahora brilla, puesto que ya se ha secado, he dado más y se ven los distintos charcos, pero además de verse los distintos charcos,
pues se ve el barro mojado. Eso es porque el producto de acá, en vez de dejarlo que forme el charco, pues lo he extendido como si fuera pintura. ¿Veis los distintos tonos? ¿Veis? Ahí yo creo que se aprecian los verdes y se aprecia pues cada una de las cosas pues, que tiene este diorama. Un compañero mío, Nacho Comino del canal Modelismo en el Garaje, os dejaré el enlace por ahí abajo, dice que cuando lo pongo aquí en esta plataforma giratoria, pues marea. La verdad es que no sé si marea un poco, pero ahora mismo es la mejor manera que tengo para enseñaroslo todo. Si veis que marea, y efectivamente pensáis que marea, pues decídmelo en los comentarios y no lo usaré o intentaré buscar otra manera para que vaya más lento todavía. Nada, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Yo creo que para ser el primer diorama que hemos hecho en el canal ha quedado bastante chulo y bastante pintón. Y os recomiendo pues que vayáis a ver el canal de Nacho Comino, ya os digo, Modelismo en el Garaje, que aprenderéis muchísimas cosas. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Danos un like si te ha gustado, suscríbete si te ha gustado muchísimo. Y nada, decidnos qué os parece el vídeo. Venga,